Hoy quiero aprovechar estos días de parón para contestar algunas de las preguntas que algunos de vosotros habéis dejado en vídeos anteriores, meses atrás, como por ejemplo la era Rijkaard, la era Ronaldinho, la era Eto'o, la era Deco. En este vídeo quiero hacer un mezclado de todo ello. En algún momento intentaré hacer vídeos individuales a todas estas figuras, Rijkaard, Ronaldinho, Deco, Eto'o, pero en esta ocasión quiero hablar más de esta época o etapa post-Gaspart, madre mía, qué alivio, que comienza en el verano de 2003. En el verano de 2003, como muchos ya sabréis, Joan Laporta ganaba las elecciones a la presidencia del Barça, las ganó prometiendo el fichaje de David Beckham. Había un acuerdo con el Manchester United por Beckham, lo que pasa es que Beckham tenía un acuerdo con el Real Madrid y finalmente terminó llevándoselo Florentino Pérez, quien también tenía cierto acuerdo con Ronaldinho. No quisieron ficharlo o no estuvieron rápidos para ficharlo y se lo llevó el Barça. Un fichaje importantísimo gracias a los contactos que tenía Sandro Rosell con Nike Brasil. Conocía al hermano de Ronaldinho también y fue importantísimo para que el jugador terminara llegando al Barça, un Barça que recordemos jugaba en aquel momento la Copa de la UEFA, o sea, no iba a Champions, y que consiguió quitárselo al Manchester United, que también le quería a Ronaldinho. Estuvo muy cerca de irse al Manchester United, pero decidió fichar por el Barça, un fichaje muy importante desde el punto de vista mediático y por supuesto deportivo, ya que estamos hablando del mejor futbolista del mundo con bastante claridad, como mínimo desde la etapa 2003 a 2006, yo creo que esos 3 años con enorme claridad sobre el resto. Sin embargo, existe, y la razón precisamente que haga este vídeo es que existen muchas fantasías o muchas mentiras detrás de todo esto, ¿no? Se habla de Ronaldinho y de aquel fichaje que lo cambió todo, cuando para mí si algo lo cambió todo fue la llegada de Laporta con unas ideas muy claras, que es Cruyff va a estar cerca mía, el fallecido Johan Cruyff. Y permitidme ahora unos segundos para recomendaros la fantástica aplicación de OneFootball. Tras terminar el clásico el otro día, el 0-3 del Barça, estaba hablando con mi amigo Jesús sobre el partido y camino a casa debatíamos sobre quién había tenido más posesión y había rematado más veces a puerta. Él sostenía que claramente el Real Madrid. Yo le dije que no, que estaba convencido de que no. Y por suerte ahí estaba. Tenía mi móvil a mano y por supuesto descargada la fantástica aplicación de OneFootball que me permitió dejarle totalmente retratado mostrándole la estadística del partido. Y es que con OneFootball vas a poder conocer las estadísticas de los partidos, de los jugadores, el calendario, las clasificaciones, las noticias más destacadas, todo. Lo vas a poder tener todo de forma completamente gratuita, descargando la aplicación desde el enlace que te dejo abajo en este vídeo. ¿A qué estás esperando, hijo mío? Descárgatela ya, hombre, descárgatela ya. Como decía, la importancia de Johan Cruyff, un asesor en la sombra, un hombre que decidió las partes más importantes. En su momento él hablaba de una serie de fichajes que no se llevaron a cabo, hablaba de Aimar, Ayala, eso es lo que se comenta en prensa, pero por supuesto lo que siempre tuvo claro por encima de los jugadores que llegaran es que la filosofía del equipo tenía que ser la que hizo grande al Barça a principios de los 90. Para ello apostaron por un hombre de la confianza y que conocía ya Johan Cruyff, como era Frank Rijkaard, le entrenó en el Ajax, tuvo problemas con él, por cierto. Frank Rijkaard tenía muy poca experiencia a nivel como entrenador, pero llegó al Barça y las cosas no fueron bien, apostó por un 4-2-3-1 como esquema en aquel momento. Ronaldinho actuaba como media punta, él sí brillaba en aquella posición de media punta, pero el resto del equipo no se mostraba compacto, no tenía equilibrio. En ataque el equipo no llegaba con excesiva fuerza y en defensa era un total desastre. No había control del partido, seguía el Barça navegando a la deriva y ya se hablaba, se decía que había sido un error echar a Radomir Antić, que no es que le echaran, realmente lo que se buscaba era crear un nuevo proyecto. Antić, lo comenté en algún vídeo por ahí, hizo un trabajo espectacular en la temporada anterior, en la 2002-2003, pero Frank Rijkaard, que estuvo a punto de ser cesado varias veces y sobre todo en el mes de enero de 2004, tras sustituir a Ronaldinho en un partido de Copa y tras caer eliminado precisamente en la Copa, consiguió con la llegada y el fichaje de Edgar Davids, un fichaje que pidió él exclusivamente, al igual que Johan Cruyff y Txiki Begiristain estaban de acuerdo con eso, mientras que, por ejemplo, Sandro Rosell, al que siempre se le dio un mérito totalmente sobrevalorado,
Quería a Luis Fabiano, quería a determinados futbolistas que nada tenían que ver pues, con lo que buscaba Frank Rijkaard, ¿no? Por suerte, Joan Laporta apostó por Cruyff, apostó por sus conocimientos y Cruyff pues, dio esa confianza a Rijkaard. Rijkaard siguió y el equipo comenzó a funcionar. Se cambió al esquema 4-3-3, no funcionó desde el principio, esto hay que dejarlo claro, y el Barça comenzó a funcionar con Ronaldinho, que dejaba esa zona clásica del 10 pasando a caerse a la banda izquierda, ¿no? Actuaba pues como media punta que lanzaba continuamente diagonales, desde allí partía y rompía hacia adentro, el lateral le doblaba, en aquel momento Gio van Bronckhorst, y en lo que se refiere a la zona central tenía a Saviola como punta y Luis García realizando una labor muy buena en los desmarques de ruptura, realizando una labor muy de otro jugador que vamos a hablar a continuación, que es Ludovic Juli. Pero antes hay que dejar claro que este Barça, que estaba en mitad de tabla en el mes de diciembre o enero, cosechó una racha de victorias espectacular y sobre todo para mí donde demostró que estaba de vuelta fue con la victoria 0-1 en el partido contra el Valencia, donde ya no estaba Edgar Davids en el campo, estaba sancionado, marcó Gerard López un gol allí y sobre todo el Barça mostró una cara muy compacta contra el equipo que en aquel momento, pues bueno, esa temporada fue el campeón de Liga y para mí era la salida más complicada que tenía el Barça. En aquel momento a mí me quedó claro desde luego que el Barça había vuelto, que era un proyecto serio y que solo se trataba pues de que la próxima temporada se continuara con lo mismo trayendo nuevos y buenos jugadores. El Barça rozó esa Liga 2003-2004 a pesar de que estuvo a más de 18 puntos de distancia del liderato. Sin embargo, llegó a remontárselos al Real Madrid y a acabar por delante de un Real Madrid que se hundió totalmente en la temporada de Carlos Queiroz. En el verano previo a la temporada 2004-2005 también se producen factores importantes que pocas veces se suelen recordar, ¿no? Hablé antes de lo de Ronaldinho y Beckham. Florentino pues decidió mal en ese sentido y en este verano pues también estuvo sobre todo el caso Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, recordemos que jugaba en el Mallorca, pero también pertenecía al Real Madrid, hubo que realizar una operación compleja. Muchos, incluyendo el propio Rijkaard, no estaban nada convencidos de fichar a Samuel Eto'o. Sin embargo, Laporta y Quique Begiristain apostaron siempre por él y fue un fichaje que terminó siendo, como ya sabéis todos, pues tremendamente decisivo. Así como otros fichajes como Edmilson, Belletti, Deco, Juli, que llegaron ese verano, Henrik Larsson también, futbolistas muy importantes para el Barça, que reforzaron enormemente cada línea del equipo, centro del campo, defensa. Y el Barça que tras 5 años en aquella temporada 2004-2005 conseguía con tremenda autoridad ganar la Liga y empezar a tumbar a esos galácticos que hablaban en prensa del Real Madrid, ¿no? Fue la primera gran temporada del Barça, una temporada donde en Champions cayó contra el mejor equipo de Mourinho que yo recuerdo, que era aquel Chelsea, ¿no? de Joe Cole, Damien Duff, Carvalho y compañía. Cayó pues de forma muy ajustada, pero pues quedó eliminado por desgracia. Aunque el equipo pues siempre quedó claro que había equipo para afrontar la conquista de la Champions, ¿no? El equipo continuó por ese camino, no hubo grandes refuerzos en el verano 2005, previo a la temporada 2005-2006, llegaron Santi Ezquerro libre, también llegó Mark Van Bommel libre también, dos fichajes pues de buen nivel los dos para venir a competir con jugadores importantes que había en el centro del campo y la delantera. Sé que muchos, por supuesto, no estarán de acuerdo y dirán que Ezquerro era un paquete y que no sé qué y no sé cuánto, pero bien, hay que entender que venía a realizar un perfil o un rol de suplente que tenga nivel para ser titular y para entrar en rotaciones. En el caso de Van Bommel era lo mismo, bueno, diferente porque él sí venía más a pelear la titularidad, pero Ezquerro no venía tanto a pelear la titularidad. Aparte, en aquella temporada 2005-2006 es donde empieza a aparecer Messi, donde ese verano del Joan Gamper contra la Juventus es cuando hace esa exhibición increíble de la que, bueno, algunos ya me pedisteis que hablara algo y haré algún vídeo pues más adelante. Pero con Ronaldinho, Eto'o, Ludovic Juli y el citado Messi, pues evidentemente tenía las cosas bien complicadas, ¿no? Ezquerro para poder participar. No hay que olvidar también que Andrés Iniesta en aquel momento participaba mucho en ataque, participaba mucho en la posición de Ronaldinho, cuando a lo mejor él no podía jugar o cuando había alguna modificación táctica. Iniesta incluso participaba en la banda derecha. En el partido donde el Barça cae en la 2004-2005, 4-2 contra el Chelsea, Iniesta de hecho juega en la posición de Juli muchos minutos.
Pero vamos, aquel equipo era un equipazo, o sea, era un equipazo que desde el principio empezó todavía más fuerte que en la temporada anterior, ganó la Supercopa España con enorme claridad, y una de las victorias de más mérito aquella temporada pues fue aquel 0-3 en el Santiago Bernabéu con la exhibición de Ronaldinho, que terminó siendo aplaudido por cierto sector del Bernabéu. El Barça volvió a ganar la Liga con autoridad y esta vez sí sufrió para ganar al Chelsea, para ganar al Milan, que en aquel momento pues estaba fortísimo con Shevchenko y compañía, pero consiguió Ancelotti, el entrenador de aquel Milan mítico, pero consiguió ganar la Champions, también sufriendo, por supuesto, en la final con fatídico arbitraje que aún por encima algunos pretenden decir que fue una ayuda al Barça, cuando desde luego nada más lejos de la realidad. Si se revisa el arbitraje de ese partido, peor no se lo podían haber puesto al Barça desde el principio. Pero bueno, lo importante es que aquella temporada 2005-2006 fue una de las mejores de toda la historia del Barça, junto con la 91-92 fue la mejor temporada de la historia del Barça hasta aquel momento. Luego, pues evidentemente ya Guardiola y Luis Enrique superaron esto. Y al ganar esos títulos, esa Champions y esa Liga, pues el Barça entró en barrena, ¿no? O sea, los futbolistas, los medios de comunicación más bien empezaron a hacer debates sobre quién es más importante, si esto o aquel, cada 2x3, ¿no? Eto'o, Ronaldinho, Deco, Xavi, Puyol, en fin. Pero sobre todo había un enorme debate con lo de Ronaldinho, Eto'o. A Eto'o intentaban siempre hacerle de menos, intentaban decir pues que sus goles eran todo fruto de las asistencias de Ronaldinho. Muchos no supieron encajar, muchos que vaticinaban el fracaso enorme de Eto'o, que no era nadie y no sé qué, pues parece que se vieron superados por el rendimiento impresionante de Samuel Eto'o y no quisieron nunca asumir pues que era uno de los mejores futbolistas del mundo y que su fichaje había sido un acierto enorme. Por supuesto, desde Madrid también interesaba mucho dar esa imagen, ¿no? Siempre echar todo tipo de porquería sobre Samuel Eto'o por lo que pasó con el Real Madrid. Y de esta manera consiguieron, creo que, convencer a muchos, ¿no? A un gran sector del barcelonismo para que estuvieran siempre pues, reticentes a tener aprecio o estima futbolística a Samuel Eto'o. Algo incomprensible, ya que es un jugador del equipo y aún por encima pues estaba dando un rendimiento increíble, ¿no? Los problemas llegaron precisamente con la lesión de Samuel Eto'o a principios de la temporada 2006-2007. Esa lesión llevó al Barça a no poder contar con un futbolista que era absolutamente imprescindible en el trabajo de presión, en el trabajo de desmarque, de ruptura, movilidad, dinamismo. El Barça perdía muchísimo con él y con Ludovic Juli ofreciendo un trabajo de intensidad. El Barça ganaba enormemente, pero sin él digamos que perdió un referente demasiado grande, ¿no? Luego volvió antes de tiempo, hizo un trabajo espectacular y antes de lo esperado volvió a jugar, pero coincidió con una mala época. El Barça quedaba eliminado de la Champions y hubo ese problema, ¿no? Si no me equivoco, había sido el día de San Valentín, donde pues a Eto'o se le recriminaron cosas de que no quería saltar al campo porque iba a jugar pocos minutos, se le dejó como el malo de la película y Eto'o pues bueno, empezó allí a sacar todo tipo de cosas porque, bueno, o sea, se sintió ofendido, ¿no? Se sintió dolido después de hacer un trabajo tan importante para intentar volver un mes antes de la cuenta, que te dejen así ante los medios, pues acabas cansado, ¿no? Pocos quisieron escuchar a Samuel Eto'o y escucharon más a los medios de comunicación, que como él decía, pues también había bastantes indicios de que, pues, determinada prensa estaba más a favor de Ronaldinho por ser un fichaje de quien era, es decir, de Sandro Rosell, y hay determinados amiguismos en determinadas cosas, y por esa razón empezó a haber una desunión, ¿no? Tanto en el entorno como especialmente en el vestuario. A Rijkaard le costó cada vez más controlarlo todo, pero eso sí, Samuel Eto'o en aquel momento, deberíamos haberle hecho caso todos deberíamos haber mirado lo que decía Samuel Eto'o, porque estaba dejando claro que había gente que ya estaba dejando de trabajar al mismo nivel, ¿no? Había gente que ya no estaba igual de motivada, que ya no estaba pues con ganas de darlo todo, y esa gente pues era precisamente Ronaldinho y otros compañeros del equipo, que es totalmente lícito que después de haber ganado pues todos esos títulos colectivos e individuales, pues tú bajes tu rendimiento, por supuesto, estás en tu derecho. Pero siempre he comentado precisamente esto, que es que el Barça necesita siempre tener jugadores con máxima intensidad y máxima solidaridad y compromiso para el equipo. Por esta razón, los romanticismos se tienen que quedar fuera, porque por más que te guste un futbolista, como era el caso del increíble Ronaldinho, ¿no? O sea, es un futbolista, ya digo, ya haré un vídeo al margen para esto, pero por más que te guste un futbolista, el problema de ese romanticismo es que
te lleva a tomar malas decisiones, te lleva a decir, pero no está acabado, no... Y realmente, claro que no estaba acabado, claro que la calidad técnica siempre lo va a tener, claro que el talento siempre lo va a tener, pero la condición física la iba perdiendo y se iba deteriorando de manera brutal hasta ir perdiendo cada vez más en la arrancada y sobre todo en carreras de media y larga distancia, pues aquello era, había una diferencia monumental, cada vez menos intensidad, cada vez menos velocidad y evidentemente el Barça lo notaba, a pesar de que él, pues claro, con ese buen remate desde media distancia, lanzando penaltis, lanzando faltas, conseguía marcar muchos goles, dar muy buenas asistencias, dejar algún que otro momento maravilloso en partidos pues bastante sencillos, pero en los partidos complicados no teníamos ya aquel Ronaldinho que era una referencia en el juego, que manejaba el fútbol de ataque a partir de 3/4, como sí podemos y hemos tenido durante todos estos años a Messi, por ejemplo. Era una cosa que, ya digo, Samuel Eto'o nos dejó clara en aquel momento, sin llegar a decir los nombres. Rijkaard tampoco quiso atender a eso, porque Rijkaard también tuvo culpa. Yo siempre le defendí mucho, siempre incluso quise que siguiera a partir de la temporada 2007-2008, yo como barcelonista hablo, evidentemente, a mí me hubiera gustado que continuara porque quería que continuara el modelo, pero sí que es cierto que él tuvo responsabilidad en cuanto a que evidentemente es el máximo responsable del vestuario. Si tú veías que había jugadores que estaban claramente en decadencia, lo suyo es tener personalidad y decir, pues lo siento mucho, me estáis fallando al club, no estáis siendo profesionales y tenéis que salir de aquí. Rijkaard no lo hizo, Rijkaard confió en los jugadores por lo que le habían dado, por lo que habían ganado, por quién era Ronaldinho, Deco y otros futbolistas. En ese sentido, el equipo ya no presionaba arriba con tanta intensidad y con tanto orden, eso derivaba en una pérdida de equilibrio enorme. Rijkaard tenía que cambiar cada 2x3 el equipo. La temporada 2006-2007, pues el Barça, que tenía sobre todo la Liga facilísima y la Copa, qué decir, en aquella temporada en la Copa, al Barça lo elimina el Getafe después de haber ganado 5-2 el partido de ida. O sea, el Getafe, si no me equivoco, había ganado 4-0 el partido de vuelta, una humillación absolutamente impresentable. Y luego pues se taparon muchas cosas con el fichaje importantísimo e ilusionante, que ese es otro gran error que se suele cometer, la ilusión, ¿no? Voy a tapar cosas con fichajes de ilusión, como fue el fichaje de Thierry Henry. En ese mismo verano llegaron varios fichajes importantes, no solo fue Henry, sino otros dos que tuvieron un rendimiento igual o superior, bueno, de hecho es muy superior, el de Touré y a Vidal, dos fichajes impresionantes que el Barça le sacó mucho rendimiento, pero sobre todo en aquel momento el mediático era de lejísimos Henry, considerado pues el mejor jugador del mundo junto a Ronaldinho, pero no era necesario realmente, o sea, no era un fichaje que viniera, decían que venía a añadir competitividad, que su polivalencia en ataque, etcétera, etcétera, pero nunca consiguió rendir realmente a su verdadero nivel en la temporada 2007-2008. El Barça siguió siendo un equipo viciado, siguió teniendo los mismos problemas en el vestuario. Rijkaard siguió sin tomar las riendas y al final pues aquello tuvo que explotar. El Barça tampoco ganó nada en esa temporada 2007-2008, fue humillado haciendo el pasillo en Madrid, acabando a 18 puntos aquella liga. En Copa, pues si no me equivoco, fue el Valencia quien eliminó al Barça en semifinales. En la Champions llegó a semifinales, plantó buena cara, porque de hecho ahí es donde se veían los problemas, porque en Champions, como es una competición corta, pues el equipo es capaz de olvidar las rencillas que puedan tener los jugadores entre sí y dar el máximo en esa competición. Y en aquel momento contra un Manchester United, que era superior, pues el Barça consiguió estar a punto de eliminarlo. Perdió por la mínima 1-0 en Old Trafford con un golazo impresionante de Paul Scholes. Y el Barça se quedaba una temporada más sin títulos. Ahora bien, Laporta sí que insistió mucho en que el equipo no estaba tan mal y evidentemente tenía razón, porque la estructura estaba ya montada. Es decir, teníamos más o menos una buena plantilla, o sea, más o menos no, teníamos un plantillón, lo que pasa es que había varios jugadores que no podían seguir ahí. Varios jugadores que estaban viciados y que tenían que salir, porque si no era imposible conseguir un equilibrio, los valores fundamentales de un equipo, ¿no? Llegó Guardiola y fue una de las primeras cosas que hizo, sacar jugadores, sacar a Ronaldinho, sacar a Deco, sacar a Edmilson, sacar a todos los jugadores que él consideraba que eran un problema para el vestuario. También quiso sacar a Samuel Eto'o, no se pudo hacer. Samuel Eto'o nunca quiso entender esto, pero realmente el tiempo le dio la razón a Guardiola, o sea, el tiempo le dio toda la razón a Guardiola. Y el Barça, pues bueno, como ya sabéis, esa es otra historia, empezó y volvió a ganar jugando un fútbol todavía más increíble. Es la historia, sin lugar a dudas, esta de Ronaldinho, Eto'o, Deco y aquella era Rijkaard. Una historia de cómo hay que tener paciencia, por un lado. Recordemos que a Rijkaard estuvieron a punto de echarlo.
el Barça ha venido de una mala situación y se necesitaba paciencia para construir algo nuevo, es también una demostración de que esa paciencia también hay que saber por qué la tienes, porque, claro, también tuvimos paciencia después de la temporada 2006-2007, con los jugadores diciendo, va, venga, un año más de paciencia y tal, que estaba bien porque habían ganado mucho y habían hecho muchas cosas, pero a punto estuvimos de cargarnos todo. Quiero recordar que en aquel verano 2008 la gente quería a Mourinho y querían cambiar el modelo del Barça, menos mal que no se hizo, y estuvo a punto, recordemos, hubo una moción de censura contra Laporta que no prosperó por poquísimo y hubiera cambiado todo, hubiera cambiado absolutamente todo. Menos mal que no fue así. Y desde luego creo que esta es una de las historias o una de las épocas en las que más podemos aprender, ¿no?, de cara al futuro, para no volver a repetir los mismos errores. Cuando determinados jugadores empiezan a adoptar actitudes divescas, esos jugadores, sean quien sean, incluso aunque fueran Messi, tienen que salir. Porque este es un deporte colectivo, donde nadie es imprescindible. Lo único que es imprescindible, si lo que quieres es ganar, si lo que quieres es jugar bien al fútbol, es tener un colectivo bien organizado en lo táctico, que al mismo tiempo, en cuanto a actitud, sea un equipo profesional, solidario y comprometido. Si no tienes todo eso, no vas a conseguir absolutamente nada, nunca. Entonces, por muy bueno que sea un futbolista, ya lo estamos viendo, como por ejemplo con Messi en Argentina, lo vimos con Maradona en el Barcelona y con tantísimos otros jugadores. Un jugador solo no puede conseguir ganar. Un colectivo es el que gana. Así que, pues bueno, esta es mi pequeña reflexión y mi pequeño mini homenaje a aquel Barça que desde luego nos sacó de una situación absolutamente terrible, de años y años haciendo el ridículo por el fútbol, y que desgraciadamente terminaron mal, porque no terminaron a la altura de lo que fueron estos futbolistas para el Barça, que eso sí, siempre seguirán siendo leyenda, ¿no? Los Ronaldinho, Deco, Eto'o y compañía. En fin, nada más, aquí lo dejo y por supuesto nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.